Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Miércoles 13 de enero del año 2021, a 46 días de la gesta electoral del 28 de febrero. En esta oportunidad haremos un balance jurídico-político del año 2020 y cuáles son las expectativas del año 2021. Para ello nos acompaña el doctor Julio Valdivieso, abogado y notario de la República, analista político y ahora desarrollando nuevamente una faceta de presentador con un programa netamente electoral denominado Pulso Ciudadano. Doctor Valdivieso, gracias por aceptar la invitación. Ya más de un año de no estar en el set, pero durante el confinamiento usted nos ayudó siempre a través de las plataformas de redes sociales para mantener informado a los televidentes de Canal 67. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Ricardo. Es cierto, yo creo que la pandemia modificó los hábitos y, sin embargo, pues estuvimos a través de hoy con la parte tecnológica. Siempre es un instrumento que permite este acercamiento, pero bueno, vamos a ver, muy interesante, te he estado siguiendo en cuanto a que incluso fuiste el primero que abordó con el fiscal general ese resultado. Y yo creo que no tuvimos, todos los que estamos en este medio, esa visión de ver el resultado, porque si se le exige a un funcionario hay que verle las causas al final. Te felicito, la verdad que ese espacio me hubiera gustado para intercambiar muchísimas opiniones con el fiscal, pero bueno, creo que tú nos diste bastantes elementos de juicio para poder ir sacando conclusiones. Julio, ¿cómo experimentó y continúa la comunidad jurídica la pandemia del COVID-19? ¿Cómo afectó el año 2020? ¿Cómo afectó tu vida en tu despacho, en tu firma consultora jurídica? El tema del confinamiento domiciliario, el cierre de los juzgados y irse para casa como quizás nunca habías vivido en tu carrera. Fíjate que creo que fue de las decisiones más difíciles que me ha tocado. Nuestro despacho es un despacho que contaba, mejor dicho, con 14 personas. Hay un departamento de recuperación de litigios, hay un departamento penal y un departamento corporativo. Cada uno contaba con el personal, dijéramos, idóneo y necesario para esto. Entonces andábamos alrededor de 3. Hemos tenido que reducir más del 50% de esto, y sobre todo no solo es el hecho de que le duele a uno quitarle, dijéramos, el trabajo a gente que ha sido muy, pero muy allegada. El problema se da que es la formación que tú tenés, no solo es el pago de salario, sino cómo los vas formando, especializando, los metes en cursos. Sin embargo, no aguantamos. Pasamos 9 meses sin trabajar absolutamente nada. A todos les honramos el salario, no pudimos. Finalmente este año, en enero, ya tuvimos que hablar y decirle, bueno, ya la cobija no da para tanto. Y si a esto le agregás que además nos encontramos que con aquellos juicios que estábamos pendientes, ¿verdad? Tenemos una total falta de apatía por parte del órgano judicial. Yo quiero aprovechar esta mañana para ya hacerle un llamado de atención a la Corte Suprema de Justicia. La corrupción no solo está, como todos creen, arriba, la corrupción viene desde abajo. Corrupción no solo es pedir dinero, Ricardo. Corrupción no solo es dar, corrupción es no resolver en el tiempo que esto les da. Nosotros estamos tratando desde hace 3 meses, de que nos resuelvan una petición y ni siquiera podemos contactar con el juez. Podemos entender que por el tema de la pandemia no te quieran recibir,
pero eso no los inhibe para no resolver. Yo creo que la comunidad jurídica debemos de empezar a ser más activos. Ya no podemos estar pasivos, somos solo llamados a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y ya quitémonos ese miedo de ir a denunciar a estos jueces porque no resuelven en el tiempo, porque es la única forma en que la Corte Suprema los va a poder separar. La gran mayoría de jueces son honestos, son honrados, pero estos pocos, frente a la pasividad de nosotros los abogados, se dan a esta tarea. Particularmente ya vendrán en el momento en que vamos a empezar a denunciar estos temas. Y en la vida familiar, ¿cómo estuvo ese convivio familiar en el confinamiento domiciliario? ¿Qué hacía un hombre tan activo en diferentes roles en la casa? Bueno, primero, la lectura. Yo soy un hombre que me gusta leer mucho, ¿verdad? Pero además me dio la oportunidad de poder compartir un poco más, Ricardo, con mis hijos, porque dos de ellos se habían ido a instalar a la casa, ¿verdad? Pude disfrutar a mi nieto, ¿verdad? De una manera más directa. Me identifiqué un poco más y valoré bastante ese compartimiento con los hijos, en cosas tan pequeñas, en preparar un desayuno, ¿verdad? En ver correr a una persona, acercarte más a tu esposa y decir, bueno, estas son las cosas que uno en la vida cotidiana no valora porque no tenés ese tiempo de reflexión. Y yo creo que me sirvió muchísimo para integrarme más a mi familia. Yo soy un hombre de familia, me gusta compartir con mi familia, ¿verdad? Y eso me dio la oportunidad de dedicarle, porque ahí no había vuelta de Dios, había que estar ahí, en la casa, y tuvimos la creatividad de buscar algún tipo de entretenimiento. A mí me gusta además la mecánica. Creo que desarmé como 3 veces una moto que tengo yo, la armaba y la volví a desarmar, pero creo que la pandemia vino a modificar muchísimos hábitos que uno ni se imaginaba que podía existir. A mí nunca se me pasó por la mente lo que íbamos a ir una vez a la semana al súper, hacer las colas, y ahí es donde vos reflexionás y decís, bueno, imagínate en aquellos países donde, no por la pandemia, sino por la escasez de alimentos, por la escasez de servicios, te toca hacer esas colas para llegar a obtener. Me llamó mucho esa parte de la reflexión. Julio, ¿cuál es tu balance jurídico del año 2020 del país? Un año lleno de confrontación entre el órgano ejecutivo, el legislativo, el presidente Bukele también haciendo uso de sus facultades, está desarrollando una intensa jornada de vetos a diferentes decretos, también las comisiones especiales, interpelaciones, parte de lo que nos deja el año 2020. ¿Cuál es tu balance en términos generales? A ver, Ricardo, la Asamblea Legislativa, en mi criterio, tiene 3 roles fundamentales. Uno, el de creación de leyes, es decir, una fábrica de leyes. Digo fábrica porque aquí hacen un montón de leyes. Un segundo rol que tiene la Asamblea Legislativa es la elección de funcionarios de segundo grado. Y hay un tercer rol que es el más importante, no digo que los otros 2 no lo sean, pero políticamente hablando, es el control político que tiene la Asamblea sobre el órgano legislativo. ¿Cómo ejerce ese control político la Asamblea Legislativa? Bueno, uno, que nadie le pone atención cuando cada año exige que los ministros lleguen a hacer una memoria de labores. Lo que pasa es que lo han hecho como una forma tradicional, como un requisito más dentro de la Asamblea. Pero la memoria de labores es precisamente, ¿verdad?, evaluar la gestión que ha hecho cada ministro. Pero tú ves que presentan la memoria, está el ministro hablando, un diputado está hablando por teléfono, el otro está chambeando, el otro está viendo. Es decir, no han visto ni visualizado ese instrumento. El segundo es el hecho del abuso en la percepción ciudadana de esos mecanismos de control.
llámese, dijéramos, interpelaciones y comisiones especiales. ¿Por qué razón? Porque creo que la Asamblea Legislativa debió ocuparlas, pero como en un buen rol, Ricardo, en el sentido de que no se discute la obligatoriedad o no de asistir. Ese es un tema que está superado, lo he dicho en otras entrevistas, es obligación. Es obligación, y eso no hay discusión, ni mucho menos puede decirse, no, es que yo no asisto porque ellos no tienen legitimidad, eso está fuera. La razón de ser es para qué creo yo una interpelación, para qué creo yo una comisión especial de antejuicio. En ese sentido, esta confrontación que ha habido, por más que la quieran disfrazar, al final se viene a traducir en un entrampamiento en donde los puentes que deberían existir fueron dinamitados. Y no solo dinamitados, sino que las bases fueron minadas. Hoy por hoy, hasta que termine esta asamblea, y no solo termine el 28 de febrero, independientemente del resultado, estoy hablando hasta mayo de este año, no veo ninguna posibilidad de entendimiento. Quisiera decirte otra cosa, pero no lo veo. Y por el otro lado, el órgano ejecutivo ha hecho uso del instrumento también de un control político que tiene el Ejecutivo sobre el proceso de formación de ley. ¿En qué sentido? El veto. O cuando el presidente lo observa. Ese es un proceso de formación de ver que hay que entenderlo como una reacción natural. Cuando el Ejecutivo no tiene una correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa, el refugio lo hace esa institución. Ahora, el veto como tal, no solo es que este presidente lo haya utilizado, ya anteriormente también me recuerdo que el expresidente Flores utilizó bastante este mecanismo y con correlación de fuerza. El veto es un control político sobre el proceso de formación de ley. Entonces, ambos tienen un control, la Asamblea Legislativa a través de estas comisiones, el presidente. Cuando viene esta confrontación, ¿a dónde va a parar la pelota? Al tercero, que es a donde debemos de apuntar en este momento. Julio, entonces, tanto el presidente de la República, al vetar, y la Asamblea Legislativa, al superar el veto, están dentro del proceso. Esa no hay discusión, y no así lo dice la Constitución. Pues. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a que todo caminaba a doble rueda. Los proyectos de ley pasaban, ¿verdad? Entonces no había ni de parte de la Asamblea hacia el Ejecutivo una predisposición, ni del Ejecutivo con la Asamblea. Había una especie de contubernio, le llamo yo, entre ambos, y quizás por practicidad, porque hay que decirlo con toda la... Y que por cierto ya me plagiaron esta frase, sí. ¿Verdad? Creo que el país merece pasar de una gobernabilidad comprada a una gobernabilidad pactada. Y cuando hablo de comprar no hablo solo de maletines negros, porque la compra de voluntades puede ser sin número, pero a mí nadie me puede decir de que en este país eso no sucedió. Que no se puede aprobar, por supuesto que nadie te va a dar un recibo por eso, pero muchísimas cosas se hicieron de esa naturaleza. No todos, por supuesto, no todos, yo creo que muy buena cantidad de diputados son honestos y correctos. El gran problema de la Asamblea es que nunca denunciaron, porque vos podés cometer acción o por omisión, y eso creo que fue el gran error que se cometió. Entonces, ojalá que esta nueva legislatura no vaya a ser del diente al labio y caigamos en que esa gobernabilidad vuelva otra vez a la misma forma tradicional de hacer y se vuelvan a convertir en los mismos de siempre. Julio, tú eres un aficionado al buen fútbol, te gusta utilizar mucho esta analogía del fútbol para tus análisis. Parecía que el primer tiempo lo ganaba la Asamblea por goleada, pero poco a poco el Ejecutivo se recupera y el segundo tiempo ha nivelado la mesa, el marcador está aparentemente ya empatado y tú dices que el partido no termina hasta que el árbitro pita. Así es. En los últimos minutos hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional otorgándole la razón jurisprudencial
al órgano ejecutivo sobre el tema del COVID-19. ¿Cómo valoras tú jurídicamente esta sentencia? Era de esperarse por una simple y sencilla razón. Se ha pretendido, y eso creo que fue el error de los dos órganos, creer que, aunque jurídicamente así está establecido, es a la Sala de lo Constitucional a quien le compete establecer la constitucionalidad o no de un instrumento. Era lógico que este tema era eminentemente técnico, ¿verdad? Entonces, en esa confrontación, el único país en el mundo, me atrevería a decir yo, este es el país del mundo del revés, este es el país del queso, el duro, blandito. A estas alturas no contamos con un instrumento que norme la conducta del ciudadano, que norme cómo iba a abrirse nuestra economía de una manera escalonada, racional. No lo he visto. Entonces, ¿qué pasó? Hacen uso de ese instrumento, recurren y la Corte Suprema de Justicia, a través de su sala, le da la razón al Ejecutivo. Esa es precisamente vivir en un Estado de Derecho, aceptar la regla. La gran pregunta es, ¿solo cuando esto pasa funciona el sistema? Esa es la. Porque a nadie, cuando uno pierde, esto es igual que un juicio, Ricardo, cuando uno pierde un juicio, cuando alguien pierde un juicio y le vas a preguntar qué opina del juez, te va a decir que es el más corrupto, ese juez vendido, ese juez no sabe, estúpido, etcétera, etcétera. Si le preguntas al que ganó, te va a decir, hombre, ese juez es el maravilloso, es el que mejor ha interpretado. Todos tienen dos valores. Entonces, ya existe un mecanismo como es la sala que establece los procedimientos. ¿Cuál es la gran deuda? Y si querés, profundizamos un poco más. Es la celeridad con la que tanto demandamos los ciudadanos, ya no digamos los abogados. Si en este país meridianamente se respetara, dijéramos, esa pronta y eficaz cumplida justicia, en lo más mínimo, creo que muchas cosas pudieron haberse evitado, ¿verdad?, por esa intervención oportuna de la sala. Bien, porque está jugando ese rol. Estábamos acostumbrados a la anterior sala que eran un poco más, digamos, mediáticos. Estos son un poco más tranquilos, no les gustan mucho los medios. Creo que ese es el rol que debe de jugar un juez. Los juicios no se ganan en los medios, pero sí se explican en los medios. Entonces, creo que ha funcionado y ojalá este partido aún no ha terminado. Vamos por el minuto 2, ¿verdad? Hacen falta que terminen los dos. Y hay veces que los árbitros pasan hasta 6 y se definen en ese extra tiempo. Julio, si algo aprovechamos durante el periodo del confinamiento es para aprovechar tus conocimientos también como exdecano de una facultad de ciencias jurídicas, orientar, educar a todos los televidentes y cibernautas de este espacio. Y solo resuena siempre a lo que tú has apelado en este foro y en otros programas. El proceso de formación de ley. Si se respeta, no deberíamos de estar en estas condiciones. Creo que eso también va bien por tu análisis, por tu olfato político, pero sobre todo por el respetar la técnica jurídica, el proceso de formación de ley. Una de las grandes deudas, y ojalá lo pongan en esta nueva asamblea, es que creo que todos los partidos políticos deberían darle inducción a estos candidatos a diputados, porque van a llegar a la Asamblea Legislativa, deben llevar un conocimiento. ¿Cuál es el primer instrumento que deben de conocer? No solo porque van de diputados, sino por ser ciudadanos, la Constitución. Segundo instrumento que deben de tener muy claro, el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Y si no quieren leer toda la Constitución, lean por lo menos el proceso de formación de ley. Mira, está cansado este país de madrugones, está cansado este país de dispensas de trámite. Hombre, aquí hemos visto que se modifica agenda en un momento determinado. Yo quisiera que este tema no quedara tan así, porque quiero hacer un llamado a reflexión sobre todos los nuevos que van a llegar. Y lo haremos, Julio, al regresar del corte comercial, conoceremos más de la visión jurídica política del doctor Julio Valdivieso. Regresamos.
Gracias por continuar con temas y debates. Esta noche el doctor Julio Valdivieso, abogado y notario de la República, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de una universidad privada y analista político. Julio, al finalizar el primer bloque estabas desarrollando uno de los temas sobre los cuales tú has insistido, la celeridad, el respeto a los plazos, pero también aspectos que posiblemente muy pocos quieren abordar porque de alguna manera saben que en algún momento llegan a los tribunales como clientes a defender a un cliente. Bueno, no solo es eso, lo que pasa es que lo entendemos, no se quieren pelear como dicen con la cocinera, pero es que hasta cuándo va a entender este país que exigir un derecho es atentar contra el sistema. Nosotros hemos tenido la culpa precisamente por quedarnos callados y por no decirlo, ¿verdad? Por supuesto que las consecuencias las he tenido en mi carácter profesional y las voy a asumir. Yo creo que a estas alturas del partido, me estoy refiriendo a mi tema estrictamente personal, yo ya cumplí lo que tuve que haber cumplido en mi vida profesional. Agradezco a Dios sobre todas las cosas la oportunidad que me dio. Por lo tanto, creo que existe un deber moral de regresarle a la sociedad toda esa oportunidad que se me brindó y no voy a parar de seguir insistiendo. Yo pude haber conseguido muchísimas cosas políticamente hablando si yo hubiera sido más genuflexo en determinados momentos, pero no fue mi formación. Desde la universidad siempre me he considerado un hombre que ama la libertad, que defiende principios, no a personas. En ese sentido, me gustó el enfoque que hiciste, sobre todo cuando no sos abogado, pero que muchas veces tenés más criterio de abogado. Perdón, con el respeto, licenciados en Derecho. Abogados, creo que hay pocos. Ortega y Gasset así lo decía, ¿verdad? En que hay muchísimos licenciados en Derecho, pero pocos abogados. Y yo creo que el día que entendamos bien esa frase, vamos a empezar a cambiar. Mi llamado, para terminar rápido, en cuanto a la Asamblea Legislativa, creo que los partidos políticos deben de tener una formación para sus bases, para sus cuadros, porque si no va a pasar dos cosas en la próxima Asamblea. Uno, que no habla en todo el periodo, ¿verdad? Y dos, y si habla van a hablar estupideces. Entonces tienen que apostarle a darle esa formación a sus cuadros para poder tener un verdadero debate dentro de la Asamblea Legislativa. Julio, el doctor Raúl Ernesto Melara Morán cumplió 2 años de gestión al frente de la Fiscalía General de la República. Está en su último año de acuerdo al mandato constitucional. ¿Cuál es tu opinión? Y aquí, como abogado y notario, tienes una posición muy clara, también has seguido el pulso de los anteriores fiscales. ¿Qué te dejan estos 2 años del doctor Melara Morán? Primero, rompe un esquema de cómo venía. Te advierto, el doctor Melara fue alumno mío. Puedo darte fe de su capacidad técnica, de lo que hace. No lo había visto porque es su primer cargo público y de gran magnitud, ¿verdad? Pero académicamente hablando, no esperaba esa reacción. Además proviene también, conozco al padre de Raúl, porque yo no sé si esto es por herencia, porque también fue fiscal general, ¿verdad? Incluso bromeábamos de que, bueno, padre e hijo, los dos han sido fiscales generales. Creo que instauró algo que para mí, y que ayer lo coronó. Uno es que dejó de ser más mediático en cuanto a sus posiciones. Yo creo que ese es el rol que debe de jugar un funcionario. A un funcionario hay que catalogarlo por sus acciones, por sus resultados, porque en el papel, hasta ahorita yo no he visto uno que no haya prometido que iba a ser el castillo más bonito del país. Sin embargo, creo que, por supuesto que le ha hecho más falta en cuanto al tema de abordaje. El fiscal general, su figura, Ricardo, es el garante de la legalidad. Hubieron momentos en que yo lo cuestioné y lo tengo que decir por principio, y era el hecho que lo irrespetaron, no a Raúl Melara,
y respetaron la figura del fiscal general, ¿verdad? Que yo no sé, quizás fue más prudente, si lo querés ver de esa manera, porque yo en el momentito en que eso se hubiera dado siendo fiscal general, hubiera amarrado no solo a la persona que no, y me refiero específicamente al caso del Puerto de la Libertad. Al caso del Puerto de la Libertad, ¿verdad? Porque ahí no estaba fungiendo como persona, sino como autoridad en el país. Entonces creo que eso lo ha ido como recapacitando. Tú ves su conducta, es muy prudente, sabe perfectamente que los juicios se ganan en los tribunales, sabe perfectamente que la parte mediática puede durar un momento de percepción, pero al final a usted lo van a juzgar, fiscal, por sus acciones, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve que vos captures 100 personas y te dejan en libertad en 98 en el mismo día de la audiencia? Claro, mediáticamente puedes hacer todo el show, pero en la práctica no. Una cosa es la fase de investigación del delito donde no participa, y otra es la judicialización del caso donde vas donde un juez letrado en derecho. Finalmente, creo de que cuando ya había llegado a su punto de madurez, el fiscal ya va para afuera porque le queda un año. No sé porque no lo interpreté de esa manera. Creo que si se tiene como parte mediática la reelección, la tiene cuesta arriba, porque la correlación de fuerzas la va a determinar la próxima Asamblea Legislativa. Y un fiscal que está pensando en una reelección hace frenarse lógicamente por su acción. No es una persona, sino una institución que está soportada sobre gente que ha acumulado por años. Y vi el día de ayer en su declaración que dio, ¿verdad? O por mejor dicho, un informe, no lo dio él totalmente como tradicionalmente se hace, como llevándose el bueno soy yo, ¿verdad? El show soy yo, sino que veo que empieza a desfilar toda una serie de fiscales que son los que estructuran los casos y son sobre los cuales cae. Y yo creo que es de felicitarlo, señor fiscal. Es de esa manera, la institución no solo es en una persona. Entiendo la disciplina es vertical, pero si usted hace ese sentimiento de equipo con todos, creo que va a tener un montón de excelentes resultados. Y finalmente, creo que esto denota que hay que pensar seriamente en una verdadera ampliación de los plazos para los cuales se eligen funcionarios. Ya cuando el fiscal empieza a agarrar el ritmo, empieza a poner orden, empieza a estructurar, ya está al borde de la salida. Y si no lo favorecen con la reelección, el que llega va a actuar exactamente igual. Un año de conocimiento, un año de acción y el otro va hacia afuera. Creo que deberíamos de reflexionar en si la cantidad de 3 años, sobre todo para un puesto tan delicado como es la Fiscalía, sigue siendo valedero o no. Bueno, y ese fue el objetivo de la investigación que desarrollé del periodo, comparando cifras del sistema judicial con la Fiscalía General de la República, y por supuesto que el porcentaje de condenas de procesos nuevos iniciados cada año es superior a las últimas 3 administraciones. Y esto también hay que destacar un punto sobre el cual tú venías insistiendo mucho. Ha disminuido en 69% la figura del imputado criteriado, de tal manera que en 2 años ha recurrido a menos de 50 imputados criteriados y la mayoría de los casos los ha ganado con prueba técnica científica pericial. Eso es un avance significativo. Quizás los que somos abogados podemos entender cuál es la connotación, pero usted, ciudadano, debe de entender que esa figura que es legal, no voy a discutir que no sea legal, pero el testigo criteriado no deja de ser delincuente, hombre. Entonces, lógicamente, un testigo criteriado puede decir lo que se le ronque la santa gana, ¿verdad? Entonces, creo que si en la medida, y te quiero dar un dato, esta figura del testigo criteriado la utilizan en los Estados Unidos con más de un 90%, ¿verdad? Si usted ha logrado prescindir de este mal llamado instrumento,
que yo no es que lo critique, pero creo que ha sido instrumentalizado para un sentido o para otro. Ha logrado disminuir el 69% en el uso de eso. Creo que hay que empezar a decir que esas son las aspiraciones que la Fiscalía demandaba. Una prueba científica, una prueba basada, dijéramos, en hechos, en instrumentos, porque a los jueces se les convence con pruebas, no con palabras. Entonces, si ha logrado esas condenas sobre la base de la prueba tasada, sobre la base de la prueba científica, felicidades, porque era lo que aspirábamos los abogados, porque aquí a cualquiera, ojo, a cualquiera le pueden armar un tamal y usted se gana una primera audiencia con o sin razón, y eso es lo que usted debe de entender, que la figura del fiscal no es acusadora. El fiscal está para presentar prueba de cargo y prueba de descargo. Por eso es garante de la legalidad de este país. Para eso están los querellantes, para eso están los acusadores particulares. Sin embargo, eso no ha sido lo que tradicionalmente ha sido el rol de la Fiscalía. Pero creo que ojalá, si usted no continúa, doctor Melara, ha sentado las piedras sobre las cuales deberá edificarse toda la nueva reestructuración de una de las instituciones más importantes en el sistema judicial. Amigos televidentes y cibernautas, usted podrá encontrar un resumen ejecutivo del balance de los 2 años de gestión en mis multiplataformas de redes sociales, donde usted podrá descargar este informe, el balance ejecutivo, el resumen de la administración y de la gestión presentada ayer por el señor Fiscal General de la República y todo su equipo que le acompaña en esta administración. Julio, una nueva edición de Pulso Ciudadano en Grupo Megavisión, una cadena televisiva de la cual nosotros pues nos sentimos parte como empresas aliadas con Canal 67. ¿Qué te deja esta nueva etapa de esta jornada electoral? Has llevado diferentes rostros nuevos en política, pero ¿cuál ha sido tu balance ya con estos meses de desarrollo del programa? Un relanzamiento del programa también, solo descansando los miércoles. ¿Confirmas eso de que no los jóvenes son mejores en política que los mayores y que lo que realmente se debe de apelar es al conocimiento de la técnica legislativa, de un planteamiento, de una plataforma? No solo lo reafirmo, sino que me preocupa. Es decir, por supuesto que no es todo, ¿verdad? Pero una muy buena cantidad ni idea tiene de lo que significa el parlamentarismo, ni mucho menos tan claro qué es lo que se va a llegar a hacer. Por un lado, creo que el verdadero problema no está en si sos joven o sos viejo. Hay viejos que tienen una mentalidad de jóvenes, que actúan mejor que uno, y hay jóvenes que actúan con mentalidad de viejo. Creo que el hecho de ser joven no te garantiza per se que va a haber un cambio. Sí considero de que tiene que irse dando una transformación, una renovación de la clase política de este país, pero los partidos no han entendido, y cuando digo partidos me refiero a todos, sin excepción, que tiene que haber una verdadera renovación, no una sustitución de cara, que es en mi criterio lo que está pasando. Muchos incluso han llegado, y mira qué interesante, en las estrategias políticas. Hay partidos políticos, y hay que decirlo, el FMLN, Arena, el PCN, que su estrategia política es desmarcarse de sus banderas, bajo el argumento de que están desgastadas, que son corruptas, que no les... Ahora, bueno, ¿y usted cree que por no portar la bandera o por no portar su símbolo no siguen perteneciendo? Al contrario, están dañándose. Ustedes tienen que apostarle a su voto tradicional. Si se avergüenzan de usar ese logotipo, pues váyanse de candidatos independientes. Pero creo que es un error estratégico de las dirigencias de estar como echándole la culpa. En todo caso, que es cierto, han habido
corruptos en el FMLN, en Arena, en los PCN, en todos los partidos políticos, pero han sido personas, no los institutos políticos. Sin embargo, con esa actitud dañan al instituto político. Y ves del otro lado de la moneda, Nuevas Ideas, al contrario, tiene una visión de fortalecimiento de su bandera. Les mando un mensaje para decirles, miren, señores, nuestro partido es fuerte. Y al ser fuerte el partido, por consecuente están todos. Dos visiones totalmente diferentes de acercamiento que van a tener que ser evaluadas. Mi percepción es que en ambos casos van a tener pro y contra. Pero finalmente, no confundan lo que es la obediencia partidaria de la disciplina de partido que debe de existir. Si ustedes están corriendo bajo la bandera de un partido político, es porque abrazan ideología, abrazan estatutos y sobre todo principios. Defiéndanlos, pero defiéndanlos bien, no a medias tintas, usando camisita blanca para hacer que no es ni chicha ni limonada. No, el país requiere definición. ¿Qué falta? Pulso Ciudadano ya tiró toda la carne al asador o viene, ¿qué viene, Julio? ¿Podemos darle alguna primicia a los televidentes? Que es la otra frustración y que quiero aprovechar tu programa que se ve muchísimo y sobre todo para los cibernautas. Creo que este país necesita una alta dosis de debate, de discusión, por supuesto bajo el cargo. La gran mayoría no quiere ir a debatir. Uno porque dicen ya ganamos y que si yo voy, lo menos que puedo hacer es darle la oportunidad al otro. Error craso. El partido, he dicho, se gana hasta que el árbitro pitó, hasta que el árbitro dice ya no más. Entonces, y esto es de todos los partidos. Hay municipios aquí que llaman poderosamente la atención, ¿verdad? Antiguo Cucatlán es uno de estos, donde a mí me llama poderosamente la atención que los candidatos no se conocen. Y no sé si me equivoco, tú lo sabes, no sé si Nuevas Ideas lleva o no lleva candidato en Antiguo Cucatlán. Entonces te preguntas vos, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Está pasando que los candidatos de las principales cabeceras, Santana, San Miguel, San Salvador, tienen que ir a un debate. La gente tiene que saber qué de nuevo nos van a ofrecer. Si ya estuviste 18 años, 12 años, y no me has resuelto mis problemas, ¿qué de nuevo? ¿Quién me garantiza que lo que vas a hacer eso es lo correcto? Eso es lo que debe. Entonces viene esta etapa de debates en el sentido, y te estoy robando el nombre de tu programa, pero ojalá los invitados y los alcaldes actuales entiendan que no va con la intención de dañarlos, o simplemente usted tiene que rendir cuentas de su gestión. ¿Por qué se rehúyen a dar cuentas de su gestión? Y la única rendición de cuentas es la pública. Porque van a decir, ahí está en el portal no, eso a otro sentido. En ese sentido esperamos, y si no, lo vamos a decir públicamente, se invitaron a tales alcaldes y no han querido para que sea la población del municipio la que evalúe. ¿Habrá silla vacía o no? Habrá silla vacía, definitivamente. Creo que en estos temas no podemos andar con medias tintas. El tema de la transparencia, el de la gestión, tiene que estar a la orden del día. Así las declaraciones, la opinión del licenciado Julio Valdivieso en este segundo segmento. Al regresar conoceremos las predicciones. Nostradamus se quedará corto con el balance de cuál podría ser los resultados del 28 de febrero del 2021 con la varita mágica del doctor Valdivieso. Jurídico-político del año 2020 y del proceso electoral del 28 de febrero de 2021. Julio, tú has competido, nadie te puede contar, conoces lo que es estar en las mesas, que se me manchó la papeleta, que derramé la tinta,
siempre has dicho que el voto se defiende no solo antes, sino que el día de y después, pero también hay una serie de encuestas, 8 para ser exactos, que mantienen la misma tendencia. Las variaciones de los porcentajes son mínimas, pero tú conoces la ley, el código electoral y sobre todo el proceso para asignar los escaños legislativos. Dentro del eje transversal de estas 8 encuestas, ¿cuál es tu lectura de lo que se dice de la posible correlación de fuerzas a partir del 1 de mayo del 2021? Bueno, quisiéramos tener la bolita mágica, ¿verdad? Pero tengo que decírtelo, Ricardo, como muy bien lo planteas, 8 encuestas que te marcan una tendencia. Y lógicamente la tendencia es intención de voto a favor de un partido que es el de Nuevas Ideas. Déjame decirte de que las encuestas permiten a los partidos políticos verse cómo están para hacer cambios estructurales en el timón y en cuanto a propuestas. En el caso era de esperarse, el hartazgo político hacia los partidos se está reflejando en las encuestas. Ahora, a mí no me cabe duda, Arena hoy tiene 37 diputados, 140 alcaldías, ¿verdad? Entonces, con todo y el desgaste de haber sido 20 años de gobierno, este gobierno, mejor dicho, este partido, su fortaleza radica no en su estructura, porque no tienen estructura o no tenían hasta hace poco. ¿Cuál es la fortaleza de la figura del presidente? El presidente es el que empuja, dijéramos, al partido. Y lógicamente va a tener, si Arena tuvo 37, empezar a contar de ahí arriba. Lo que pasa es que la ley de cocientes y residuos va a jugar otro papel. Ese ya es para la asignación. Yo creo que entre Nuevas Ideas y Gana tienen asegurada la gobernabilidad, que son 43 votos. De eso no cabe la menor duda. Y este es un llamado. Yo no tengo ningún reparo en reconocer los errores. Yo fui uno de los que me equivoqué con las encuestas. Yo dije, va a haber segunda vuelta, porque todo apuntaba a que iba a haber segunda vuelta, las interpretaciones que le daban. Eso no sucedió, ¿verdad? Muchos no lo aceptan y dicen, mira, me dijo uno, no lo digas. ¿Qué voy a decir? Si me equivoqué. Es más tonto el que no rectifica sabiendo lo que ha dicho, que ahí está grabado. Entonces creo que esa equivocación en cuanto a la lectura me hace a mí ser, dijéramos, un poco más objetivo en el abordaje. Qué bueno, Julio, que lo reconoces aquí como uno de los analistas políticos de mayor participación en los medios escritos, radiales y televisivos, porque eso también demuestra la humildad en reconocer. Pero en esa dirección, las 8 encuestas nos dicen que Nuevas Ideas tendría aproximadamente 60 diputados. ¿Esto es posible de acuerdo a los cocientes y residuos? Es difícil porque, por eso te llamo, la ley de cocientes, a menos que sea una masiva votación a favor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue diseñada la representación proporcional para que el que más tiene votos es el que más sufre en este tema. Sin embargo, yo no me casaría en darte una cifra. Lo que sí te puedo decir por las encuestas, ¿verdad?, es que la gobernabilidad la tiene asegurada el presidente. Y a partir del 1 de mayo se acabaron ya las excusas para Nuevas Ideas, porque va a tener todo el instrumento para darle viabilidad al presidente. ¿Cuál es el número mágico que la oposición le va a plantear? 28 diputados. Si la oposición, bueno, a mí no me gusta llamarle oposición porque no han sido oposición, pero si los partidos contrincantes, ¿verdad?, logran tener 28 diputados entre todos, ahí sí yo creo que se la van a complicar al presidente en el caso de la deuda, en el caso de los nombramientos de elecciones de segundo grado, que es otro de los rubros que la gente no lo ve. El que tiene la correlación de fuerzas en la Asamblea, llámese 56 diputados, va a tener el derecho a nombrar concejales del Consejo Nacional de la Judicatura, magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
¿verdad? Fiscal General de la República, que son las elecciones de segundo grado más delicadas. Por lo tanto, en esta elección no solo va en juego la gobernabilidad del Ejecutivo, no solo va en juego darle viabilidad a un proyecto político por parte del Ejecutivo, sino de todo el Estado a través de las elecciones. Finales de diciembre, Fiscal General. Julio, Consejo Nacional de la Judicatura y la renovación de la tercera parte de la Corte Suprema de Justicia, que le va a tocar definir a la próxima Asamblea Legislativa. Entonces, pues puedes ver la magnitud de lo que esto significa. No solo es sustituir a un partido por otro, es la responsabilidad que va a conllevar a la hecho de la designación. ¿Las naves están o no están quemadas ya para el 28 de febrero? Yo creo que ya la suerte está echada. Existe ya un montón de votos que ya sabe por quién va a votar. Hay un 22-24% de gente indecisa, ¿verdad? Que esa toma. Pero yo solo hago dos reflexiones, amigos. Uno, que los ciudadanos solo votamos, no elegimos. Entonces quite de la mente, vamos a elegir nuestras próximas autoridades. No, esas ya las eligieron los partidos políticos. Usted va a ir a votar, nada más hacer uso de esa firma. Y segundo, que el voto es emocional. El voto no es racional. Si no, decime cuánto has tenido aquí, salvo raras excepciones, que te hacen un planteamiento programático muy definido. Muy definido. Bueno, creo que el día de ayer tuviste tú al señor Walter Araujo, y yo 7 ejes de acción, muy claramente, sí, pero el bagaje político que tiene el señor Araujo es con muchísima experiencia, ha sido presidente incluso de la Asamblea, tiene muy... De hecho, Julio, me gustó también dentro de lo mismo que tú estás haciendo, que dio a Rodolfo Parker, lo ve él dentro de la Asamblea como el rey de los residuos. Y eso creo que también es parte de un buen análisis político, de esa credibilidad. Como exmagistrado también conoce muy bien el juego, incluso se animó a darle un diputado a nuestro tiempo, por lo cual vaya contra las 8 encuestas. Sí, es que la encuesta no te determina a quién le da diputado. La encuesta lo que dice es la intención de voto. Pero a estos partidos no les aparece intención de voto. De acuerdo. Es más, hasta desaparecen. Sí, pero por el sistema de la ley de cocientes y residuos es que le da esa viabilidad. Por eso te digo que no me atrevo a dar un número. Y lo sabe perfectamente el señor Araujo, porque ha sido, dijéramos, parte del Consejo, del Tribunal Supremo Electoral y también de la Asamblea Legislativa. Yo por eso no me caso con escaños, con números, porque además he visto muertos botando basura también, ¿verdad, Ricardo? En la Asamblea, y yo cuando yo te digo, no es broma, las elecciones se pueden perder en la mesa. Sí, por una mala forma de oponer por una forma, y otro me dice, no, eso ya pasó. Veremos si esa estructura. Finalmente yo creo de que cuando me refería a la parte puramente emotiva del voto, es porque yo no sé cuántos diputados o candidatos has tenido aquí y te han hecho en realidad un verdadero planteamiento programático. Todo es mentira, ¿verdad? Simplemente apelan o a la figura, o apelan a una selfie, o apelan a su aspecto físico, pero usted, que es el votante, es el que va a terminar. Y ya se nos acabaron las excusas a los ciudadanos, porque nosotros los ciudadanos vamos a ser responsables de lo que pasa el 28 de febrero. Julio, hace unos minutos que tú hablabas de la responsabilidad que tendrá esta nueva Asamblea Legislativa, hablaste de la Corte Suprema de Justicia. En la última renovación tú te quisiste inscribir y someter al proceso. ¿Qué pasó con un recurso que tú presentaste? ¿Cuál fue la respuesta que obtuviste en la Corte Suprema de Justicia? Nunca me ha gustado a mí debatir los temas públicos, pero debo decirte que van 2 años y medio y ni siquiera han tenido la valentía ni la solvencia de admitir o de negar.
¿Cuál fue la razón de serlo? Y esa es la gran deuda. ¿Por qué tienen miedo a resolver? A mí se me impugnó por una vinculación partidaria, ¿verdad? No cuestionaron nunca mi trayectoria, mi formación académica, que era lo que deberían de evaluar. No, se cuestiona a través de un abogado, que es el señor Anaya, el licenciado Anaya, dice, usted está atentando contra la independencia judicial porque usted fue funcionario en un gobierno y además candidato a diputado que no ganamos. Esas fueron las dos grandes razones y hoy miren a quienes impugnaron ustedes. Hoy quieren tapar. Entonces, esas fueron las dos grandes. Cuando me hubieran dicho, no, mire, usted no da porque no reúne el perfil académico, porque no dio clase, porque no tiene atestados que lo hagan ver. Ricardo, este servidor tiene más de 25 años en la formación académica. Toda mi formación de abogado la hice en los tribunales. O sea, conozco la realidad, pero ese no es el punto. El punto es que frente a eso interpusimos un amparo para que los honorables magistrados de esta sala de lo constitucional dijeran si la vinculación partidaria que hacía alusión iba a tener un tiempo, porque perdónenme, no pueden tener a ningún candidato o a ningún exfuncionario condenado de por vida a no participar a una elección porque tuvo en un momento determinado la valentía de someterse a un escrutinio popular. Ya los quisiera ver a ustedes 5 magistrados de la sala que fueran a una elección popular, que fueran a patear terreno, que fueran a convertir. Ahí me gustaría haberlos visto, porque ser funcionario de dedo o de elección de segundo es fácil. Entonces dije, miren, definan esta situación, porque no pueden tener a un ciudadano por años, porque de lo contrario, yo estoy evaluando seriamente una demanda internacional por retardación de justicia en contra de la SAT, pero será su momento en que se va a hacer, creo que esta es una medida para tenerlo a uno callado, es una medida para que te inhiba de participación y todo eso se va a traducir en daños y perjuicios. Tarde o temprano se les va a deducir responsabilidades a los 5. Tú no puedes participar en este proceso. Porque tenés esa situación, esa indefinición, donde te dicen, mire, este tiene una vinculación. No es que esté inhibido de hacerlo, pero sé cuál va a ser el caminito, pues. Pero al demandante se le aceptó la demanda. No, ni siquiera se aceptó. Eso, por esa razón es que yo vengo y demando al Consejo, porque no motivaron, que esa es otra discusión, no motivaron del por qué te rechaza la petición. Simplemente votaron, pero no dijeron por qué no votaron, cuando todos tenemos un derecho a que se nos razone, se fundamente. Esas son las grandes autoridades que le va a tocar definir a esta próxima asamblea. Ojalá prevalezca el currículum, prevalezcan los atestados y no sigan siendo cuotas de partido, y se los puedo decir con mucha propiedad. Todos los que han llegado por reparticipación de cuotas partidarias. Este es tanto para uno, tanto para el otro, desde el Consejo. Es más, desde ya empiezan a hacer ya los cabildeos, que poco a poco lo vamos a ir diciendo y denunciando en los medios, porque creo que yo soy la punta del iceberg, pero ¿cuántos funcionarios? Y es un mecanismo muy bonito de tenerte callado para que vos no participes en ninguno. ¿Cuál es el miedo, pues? ¿Cuál es el miedo a que una persona que no tiene compromiso llegue ahí? Precisamente porque no quieren gente independiente. Esos independientes, entre comillas, son más genuflexos a las botas de los poderes fácticos de este país. Julio, quiero agradecerte por tu participación, por tus comentarios, tu balance del año 2020, tus proyecciones del año 2021 y desearte éxitos y bendiciones al final de Pulso Ciudadano. Estaremos pendientes de lo que resta de enero y por supuesto todo el mes de febrero. Gracias, Ricardo. Yo creo que también debo decirte, se va a evaluar, ojalá si se continúa con el programa, ya no con un matiz, dijéramos, electorero o electoral, mejor dicho, ese, sino volverlo un programa
totalmente diferente, donde incluso el formato que te permite es más una tertulia. Queremos ser un programa de investigación periodística en el cual se investigue un caso específico desde el punto de vista político y jurídico. Entonces creo que de hecho tenemos varios temas que estamos ya en línea de investigación, temas de corrupción, temas de la policía, temas de la Fuerza Armada. Son temas que se van a investigar y que van a salir en un momento determinado. Bueno, excelentes noticias. Y esperamos contar con tu participación, por supuesto, en la parte de seguridad que no... Ahí estamos para brindarles el apoyo y el soporte. Gracias por su sintonía. Les animamos a continuar con las medidas de bioseguridad para la protección del COVID-19. Recuerde, desde Temas y Debates con Ricardo Sosa estamos impulsando la prevención del suicidio. Abrace la vida. ¿Sabía usted que cada 40 segundos se quita la vida a una persona en el mundo? Busque ayuda, no está solo. Dios le bendiga.